Bien, y aquí en 90 Matinal, en realidad en Latina Noticias, no solamente queremos seguir el día a día de la segunda vuelta electoral, sino conocer a quiénes serán nuestros representantes en el nuevo Congreso y también sus opiniones acerca de la coyuntura. Por eso hemos invitado esta mañana a la flamante congresista, virtual parlamentaria ya, Adriana Tudela, de Avanza País. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy bien, Fátima, ¿qué tal? Bien, que además ingresa al Parlamento en una bancada de aproximadamente 7 personas, ¿verdad? Como Avanza País. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes tras esta primera vuelta, su persona en particular? ¿Y qué opina de lo que podría ser la próxima elección entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que es evidente que en esta segunda vuelta estamos en una encrucijada, ¿no? Estamos puestos en una posición en la cual tenemos que elegir entre continuar con nuestro sistema democrático, de democracia representativa tal como lo conocemos, o entre una opción marxista-leninista, cuasi totalitaria, en la cual no existirían las libertades económicas ni políticas para los peruanos. Y en ese sentido creo que estamos en una encrucijada bastante importante que va a definir muchísimo sobre el futuro de nuestro país. Ahora, Adriana, quizás sería importante que usted pueda ampliar qué es lo que está en juego. De alguna manera ya ha adelantado, considera que esta segunda vuelta va a ser entre dos fuerzas que tienen una visión distinta de lo que debe ser el desarrollo del país. Pero alguien que nos ve, que de pronto no tiene claro los conceptos, dirá, pero una alternativa marxista-leninista, ¿de qué manera me va a afectar a mí si no tengo trabajo, o me han mochado el sueldo, o mis hijos no pueden estudiar? ¿Qué nos podría decir? Bueno, evidentemente la propuesta de Perú Libre y de Pedro Castillo es una propuesta que busca volver al estatismo casi absoluto, en el cual la economía es manejada casi al 100% por el Estado, en el cual no hay mucho espacio para la iniciativa privada ni para la propiedad privada. Y eso evidentemente va a generar muchísimos problemas porque son medidas que ya hemos experimentado en el pasado. De hecho, en los 70s se implementaron una serie de medidas bastante similares a lo que está proponiendo Castillo y terminó eso con la debacle social y económica que experimentamos a fines de los 80. Entonces, el señor Castillo está planteando una serie de soluciones, entre comillas, para problemas que solo los van a ahondar. Si no hay inversión privada, si no hay libertad económica, si no hay libertades políticas, jamás vamos a poder salir de esta crisis. De acuerdo, pero la gente menos favorecida con el crecimiento económico del que mucho se ha hablado dice, yo no tengo, por ejemplo, un empleo formal, no tengo un empleo permanente que me permita un ingreso seguro, no tengo agua potable, no tengo alcantarillado, no tengo electricidad, tengo que invadir una zona para por fin tener un lote y en el futuro, de pronto, en unos 15 o 20 años, tener mi techo propio, mi casa. A esa persona, que es un grueso de la población, ¿qué se le puede informar de qué es lo que va a cambiar en todo caso? ¿Cómo mejorar para que esta economía, de la que se ha hablado mucho, que además viene siendo emparada por esta Constitución, que también está cuestionándose desde Perú Libre, pues finalmente ahora recibirá algún beneficio por fin? Bueno, yo creo que el modelo económico de libertad que hemos tenido desde los 90 en adelante ha dado resultados positivos. Se ha logrado sacar a millones de peruanos de la pobreza. Hemos avanzado en cuanto a calidad de vida también. Eso no quiere decir que no haya muchísimo para avanzar y que aún no existan personas que aún viven en la pobreza. Y eso es algo que tenemos que eliminar definitivamente. Pero la forma de lograrlo es ahondando en la libertad económica, ahondando en la libertad de competencia, haciendo más fácil el emprendimiento, haciendo una reforma del Estado, sobre todo, porque lo que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas es que los recursos del Estado han ido aumentando y aumentando, y lamentablemente el Estado no ha sido capaz de poder traducir esos recursos en servicios públicos de calidad para la ciudadanía. Y de hecho, hace unos días salió un informe en el diario El Comercio en el cual se señalaba que el porcentaje, la cantidad de canon minero no ejecutado por las regiones ascendía a más de 5.000 millones de soles. Claro. Entonces, ahí hay un problema serio de gestión pública y lo que está haciendo el señor Castillo en el fondo es una manipulación, porque él señala que, digamos, la pobreza y las falencias que uno encuentra en las regiones se deben al sistema económico, y eso no es así, se deben a que hay un Estado fallido que no ha sido capaz de utilizar los recursos del contribuyente peruano para traducirlos en servicios públicos de calidad. Ahora, Adriana, hablemos un poquito de la labor que le corresponde al próximo Congreso, del cual usted será parte.
precisamente para seguir en el tema que creo que es muy importante. El Perú, por ejemplo, a través de la actividad minera y otras actividades que pagan canon, generan millones de soles para regiones que no se están gastando bien o ni siquiera se gastan porque tienen que regresar al tesoro o que se invierten en obras corruptas. Entonces, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación, pero acerca también de otros derechos que los ciudadanos están aguardando y que lamentablemente no reciben el día de hoy? Bueno, yo creo que una de las principales tareas del Congreso va a tener que ser hacer un mayor énfasis en la fiscalización a los gobiernos regionales, que lamentablemente se han convertido en unas especies de pequeños feudos en los cuales reina la ineficiencia y reina la corrupción. Entonces, tal vez idear un sistema de rendición de cuentas por parte de las regiones frente al Congreso sería una manera de hacerle frente a este problema de baja ejecución del presupuesto y de corrupción. Y creo que eso es algo que definitivamente va a poder salir adelante. Yo creo que sí se van a poder lograr los consensos en ese sentido. Hablemos del ámbito constitucional, en dos aspectos, ¿no? Se propone nueva constitución, en algún momento se dijo cerramos el Congreso si es que no se convoca una asamblea constituyente, pero además de ello también está el cuestionamiento al Tribunal Constitucional y puede caer en las manos de ustedes la elección de nuevos tribunos. Sin embargo, desde Perú Libre también se dice que la elección sea por voto popular. ¿Cuál es la impresión desde Avanza País o de la señora Adriana Tudela? Bueno, primero es importante señalar que para realizar un cambio constitucional vía referéndum, como señala el señor Castillo, eso tiene que aprobarse por una ley en el Congreso de la República. Él no puede imponer un referéndum y él no puede, autoadjudicarse la voz del pueblo, que es lo que me da la impresión que está tratando de hacer. Entonces, si hay un cambio total o parcial de la Constitución, esa es una decisión que debe depender del Congreso de la República y nosotros desde Avanza País, ya lo hemos señalado en muchísimas otras ocasiones, no estamos a favor de un cambio total de la Constitución y es algo con lo cual nosotros estaríamos en contra desde el Congreso de la República. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Elección Adriana, de TC? Sí, Adriana, el señor Castillo ha dicho durante la campaña que si el Congreso, si él no se entiende con el Congreso, lo va a cerrar. Y sus voceros también han ido en ese sentido en estas últimas horas. O sea, si no encuentran eco en el Congreso, lo van a cerrar por antecedentes que ellos identifican en estos últimos años. ¿Cuál sería entonces la actitud o la posición que debe asumir el próximo Congreso? Bueno, evidentemente las declaraciones del señor Castillo son alarmantes, ¿no? Que él diga abiertamente y sin ningún tipo de reparo que si el Congreso no le hace caso lo va a cerrar, dice muchísimo respecto a lo que nos espera ante un eventual gobierno del señor Castillo. Y la posición del Congreso de la República ante un caso así evidentemente tiene que ser de oposición y defensa de los fueros democráticos del Congreso de la República. Bajo ninguna circunstancia podríamos nosotros allanarnos a una decisión tan antidemocrática como esa. De acuerdo, ¿con qué herramientas puede aportar el Parlamento, el futuro Parlamento, para la lucha contra la COVID-19? Se ha hablado también, por ejemplo, de la compra de las vacunas de parte de los privados, pero se dice que hay un obstáculo para que los laboratorios ahora mismo puedan contratar con ellos. Entonces, ¿con qué se puede aportar, tanto en términos sanitarios como en términos económicos? ¿Podría repetir la pregunta? Disculpa que no la escuché bien. Sí, ¿cuál es el aporte del nuevo Parlamento en torno a la lucha contra el COVID-19, en términos sanitarios, le decía, o económicos? Bueno, primero importante señalar que las políticas generales de salud dependen del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República puede cumplir un rol importante en caso se necesite algún tipo de marco jurídico en particular para impulsar alguna política en particular y desde ese punto de vista creo que el Congreso tiene la obligación de cooperar con el Ejecutivo para poder salir lo más rápido posible de esta crisis. De acuerdo. Y evidentemente hay un trabajo de fiscalización muy importante por hacer. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido con la compra de las vacunas y creo que el Congreso tiene que tener muchísima atención respecto a los futuros procesos de compras. Y ahí quiero hacer un comentario, que es que una forma en la que podemos, solucionar o tratar de solucionar el problema de la ineficiencia del Estado frente a la pandemia es reformando el sistema de compras público, que ha demostrado ser muy lento, muy difícil, muy ineficiente y le ha impedido al Estado tomar decisiones rápidas cuando estas eran muy simples de tomar. De acuerdo. Queríamos también indagar, Adriana, acerca de cuál va a ser su principal propuesta. Ahora que está elegida, sabemos que uno también depende del apoyo que obtiene en las bancadas, porque las leyes no salen solamente por impulso de una persona, por iniciativa individual. Pero ¿cuál va a ser su prioridad? Si nos puede ir adelantando, comentando a qué va a abocar
Ahora que usted como partido no tiene una mayoría significativa, pero tienen una presencia, con algún grupo se entenderán con quienes siente cierta afinidad, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que evidentemente habrá afinidad con aquellas bancadas que creen en la democracia representativa, que creen en el libre mercado, que creen en la libre competencia y que creen en la propiedad privada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí va a ser posible lograr alianzas. Y creo que dentro de las propuestas que yo impulsaría de manera prioritaria están, en primer lugar, una reforma política que restablezca de cierta manera el equilibrio de poderes que lamentablemente se ha visto alterado durante los últimos años. Y creo que hay que fortalecer nuestro sistema de representación. Por eso una de mis principales propuestas es cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas, ¿no? Al día de hoy los elegimos con un sistema de listas partidarias y hay una representación proporcional, lo cual genera que la relación de representación quede demasiado diluida. Nadie sabe quién representa a quién, nadie se siente representado por el Congreso. Y por eso yo quiero lograr una reforma para elegir a los congresistas en distritos electorales mucho más pequeños de los que tenemos hoy y bajo un sistema electoral uninominal. Esto quiere decir que cada distrito tiene a su propio congresista en el Congreso, con lo cual le damos al ciudadano a una persona claramente identificable, a la cual le puede exigir rendición de cuentas, a la cual puede recurrir en caso necesite ayuda, y así fortalecer la relación entre representantes y ciudadanos, que al día de hoy lamentablemente está casi rota esa relación. Bien, permítame insistir nada más con el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que podría quedar en manos de ustedes. ¿Cuál es su opinión del rol que tiene que tener, por lo menos, por ejemplo, este último Congreso? ¿Debe dejarlo en la elección de los nuevos congresistas acaso? Y sobre lo que menciona desde Perú Libre, que sea más bien una elección popular, la de los tribunos. Perdóname, es que te escucho muy mal. Me has preguntado sobre la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Así es, la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora el nuevo Congreso y opinión sobre lo que propone desde Perú Libre, que sea más bien elección popular. Yo creo que lo más prudente sería esperar a que sea el próximo Congreso el que elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, yo con esto no quiero decir que el actual Congreso no tenga la legitimidad para elegir a los nuevos miembros del Tribunal, porque la tiene. Es un Congreso electo y el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional está vencido hace ya más de un año. Y creo que es una elección que se tiene que llevar a cabo y que evidentemente genera muchísimo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y fue lo que terminó causando el cierre del Congreso el 30 de septiembre del 2019. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, congresista Tudela, virtual congresista. Ya tendremos oportunidad de profundizar y conversar en otra oportunidad a lo largo de la campaña, ya cuando asuman el cargo, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien.